Estás escuchando La Aventura de Viajar, el podcast de Yati Seguros. Hola trotamundos, volvemos una semana más para hablar de viajes en La Aventura de Viajar. Ya sabéis, el podcast de Yati Seguros. Y en este nuevo programa nos vamos a uno de los países más exóticos, vibrantes y apasionantes que existen en el planeta. Un país que, por su diversidad y extensión, podríamos considerar como un continente entero. Así es, nos vamos de viaje a India, un país de contrastes, un país que es otro mundo. Y en mi opinión, uno de los más diferentes a nuestra cultura occidental. Nos vamos a conocer templos ancestrales, caóticas ciudades, playas, trekkings en alta montaña, etnias, religiones. ¡Buah! Una gastronomía brutal, en fin, una pasada de país. Para desentrañar un poco lo que nos vamos a encontrar allí y ayudarnos a organizar el viaje a la India, hoy contamos con Antonio Aguilar y Carmen Teira, a quien tal vez conozcas por sus blogs y redes sociales, Historias de nuestro planeta y Trajinando por el mundo, respectivamente. Después de viajar durante años de forma independiente, vueltas al mundo incluidas, en 2013 decidieron crear la agencia Panipuri Viajes, una agencia de viajes especializada en India, Asia y Oriente Medio, para acompañar a aquellos que quieren viajar de una manera más cercana, respetuosa y consciente con la realidad social y cultural de cada país. Antes de darles la bienvenida, nos gustaría recordarte que si vas a viajar a la India, o bueno, emprender cualquier viaje, lo hagas con un buen seguro de viajes que te cubra los 1001 problemillas que suelen surgir en cualquier desplazamiento. Accidentes, enfermedades, descuidos, retrasos. Desgraciadamente son habituales y en Yati Seguros tenemos una gran variedad de seguros adaptados para todo tipo de personas y de viajes. Puedes consultarlos en la web yatiseguros.com. Y bueno, y ahora, sin más dilación, nos ponemos en marcha. Nos ponemos rumbo a la India con Antonio y Carmen, a quien tenemos al otro lado del micrófono. Hola Antonio, hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal estás? Encantado de estar aquí contigo. Bueno, el placer es mío y vamos a hablar de un país que yo solo he visitado en una ocasión y que fue, bueno, todo un shock, una revelación, la verdad, pero como los protagonistas sois vosotras, me gustaría empezar preguntándoos que, en vuestra opinión, pues cuáles son las cosas que hacen de India un país tan especial o yendo a lo personal, ¿qué os apasiona y fascina más de este país del que sois expertos? Pues bueno, justo ahora en tu introducción tú mencionabas que India no es un país, es un subcontinente entero, ¿no? Y quizás por eso India engloba un poquito de un montón de países más, ¿no? Es un país demasiado completo y que merece no un viaje, sino muchos viajes, aunque de esto, bueno, hablaremos más adelante. Entonces, uno no se puede cansar de volver, porque si te gustan las etnias, tienes todas las etnias del mundo, pero es que si te gustan las montañas, tienes el Himalaya para ti. Si te gustan playas, hay playas. Si te gustan ciudades metrópolis enormes, gigantes, son las más grandes del mundo, también las más caóticas, las más... en fin, es un país de muchos contrastes y luego, sobre todo, es un país intenso. Quizás la palabra con la que yo suelo asociar a India es con intensidad. En India solemos decir, si la comida pica, es la que más pica del mundo, que luego no es tan cierto, ¿no? Pero si hay caos, es el mayor caos del mundo. La temperatura, la mayor del mundo, todo es extremadamente intenso. Y eso al final, bueno, pues te genera un sentimiento de que estás viviendo, que estás en un país muy diferente, ¿no? Yo creo que esa es parte del enganche que tiene. De hecho, se suele decir que India, pues la amas o la odias, ¿no? Porque tiene cosas que a veces son difíciles de digerir. En pocos países yo creo que se da un mayor shock cultural, esto que decíamos al principio. Estoy pensando también pues, en la miseria que se ve en algunos lugares, rituales súper impactantes. También eso, las ciudades con su suciedad, los olores, en fin, el tema de las castas y ver cómo se relaciona la gente. ¿Qué cosas vosotros que lleváis tantos años guiando en India suelen impactar más a las personas que lo visitan y para las que hay que estar un poco preparada? Bueno, como de todo lo que acabas de mencionar, yo creo que hay cosas que son ciertas y hay cosas en las que hay un poco de mito. Por ejemplo, los olores de India. Esto no solo lo pienso yo, creo que lo piensa Antonio, sino mucha gente con la que posteriormente hemos hablado no es tan así, el tema de los olores en India. Sí que es cierto que te puede impactar mucho las desigualdades sociales, la miseria que vas a encontrar en muchos ámbitos relacionado con eso, con la desigualdad social y sobre todo lo que puede llevar a que se diga eso de que a India la amas o la odias, es sobre todo que India no es un país, a mí me gusta decir o suelo decir que no es un país que visites, ¿no?
Hay países que tú visitas, haces tus fotos y pasas por él. India es un país que te atraviesa un poquito, ¿no? Que te va a tocar en lo más profundo del corazón o de tu patata o como quieras llamarlo. Te va a impactar en muchos sentidos. Entonces, si lo hace para bien, fantástico. Hay gente que lo hace para mal, ¿no? Que le resuena tanto o le toca tantas vibraciones dentro que puede ser para mal. También sí que es cierto que esto suele ser el menor de los casos y bajo nuestro punto de vista se suele dar cuando alguien hace un viaje muy rápido por India o un viaje que ya de por sí, ¿cómo te lo diría? Gente que se aloja en hoteles de 5 estrellas y que sale un ratito a la calle para ver el templo de turno, la calle de turno, que recibe ese impacto tan fuerte del país y luego vuelve a su oasis, ¿no? A su hotel, no le das tiempo a digerirlo, ¿no? No das tiempo a vivirlo y a comprenderlo. Y eso puede hacer que no termines de comprenderlo y que te genere un impacto negativo. Pero si le das la oportunidad, vamos, India es un país que tiene muchísimas cosas buenas y que suele encantar y suele enamorar. Con esta visión, no sé si estaréis de acuerdo o no en esta afirmación que India es un destino para todo el mundo. No sé qué opináis al respecto. Yo creo que sí que lo es y que además debería de ser obligatorio. Muchas veces hago esta incisión, ¿no? Cuando me preguntan amigos o los grupos que guío por el país, y es que las diferentes realidades que se ven te hacen mucho plantearte, no solo, esto es muy tópico, ¿no? Y muy cliché, pero como en nuestro día a día, sino darte cuenta de que el ser humano es capaz de llegar a cosas por arriba y por abajo, por lo bueno y por lo malo, llámale como quieras, muy dispares, ¿no? Y entonces te cambia, te saca muy rápidamente de tu pequeña parcelita de realidad. Y no hablo solo de la, como mencionaba Carmen, de las desigualdades sociales o económicas, que por supuesto también, sino el que uno vaya caminando por la calle y vea la cantidad de gente que hay, ¿no? Por ejemplo, hay gente que se abruma mucho con esto, ¿no? De cómo se puede vivir en una ciudad de 18, de 20 millones de personas, donde no hay aceras, no se puede caminar, donde no hay normas de circulación en muchas calles, o sea, todo es intenso, como yo decía antes. Y eso al final hace que te plantees cómo es la vida de una persona que vive aquí, qué es lo que piensa, qué es lo que siente, ¿no? Cómo es vivir en semejante caos, ¿no? En esta forma de vida. Para mí lo interesante sería el intentar ponernos en la piel de la persona que vive allí, y creo que es donde empieza realmente el viaje, en entender que no solo hay que hacer un viaje geográfico, coger un avión y aparecer en Nueva Delhi, sino intentar entender cómo es la vida de la persona que vive en India. Y entonces ahí es donde creo que tendríamos la obligación de ir, no solo a India, pero a muchos países más. Y sí, yo diría que es un país para todo el mundo. Oye, me encanta esta afirmación que hacías, eso, destino obligatorio. Pero en cualquier caso, seguro que hay algunos viajeros o tipos de personas que disfrutan más con la India. ¿Quién creeríais que es este tipo de viajero? Pues bueno, como dice Antonio, debido al contraste cultural, cualquier persona que aprecie ese tipo de matices, ¿no? Gente interesada en la historia, gente interesada en la cultura, en las tradiciones, gente interesada también en las religiones, incluso aunque no se sea religioso, si te interesan las religiones, la espiritualidad, la historia de las religiones. No hay que olvidar que India es un país donde, bueno, religiones importantes como el cristianismo o el islam están presentes, pero es la cuna, el nacimiento de religiones muy gordas como pueden ser el hinduismo, el budismo, aunque no tenga actualmente tanta presencia, pero nace en India el budismo, el jainismo, el sijismo. Entonces, bueno, cualquier persona con este tipo de intereses, tanto en historia como en religión, tradición, en cultura, en folclore, lo va a alucinar en India. Es el país para ello. Que tal vez me gustaría responderte un poquito al revés. ¿Quién lo puede disfrutar un poco menos? Y bajo nuestra experiencia, gente que tiene una idea errónea de India, un poco basada en el libro de la selva, gente que dice yo quiero ir a India a ver animales, a ver selvas. India es un país en el que sí, por supuesto, había selva, bueno, ya hay selvas ahí sí que hablo un poco más en pasado, animales, pero la gente que va buscando parques naturales, ver elefantes, ver tigres, que los hay, sí, que está Ranthambore, se llevan un poquito de decepción porque se lo han cargado un poco, o sea, ya no es un destino. A cualquier viajero le recomiendo resérvate para ir a África, ir a Sri Lanka, donde vas a ver mucha más naturaleza que en India. India es un destino sobre todo cultural y también, aunque tiene playas, y lo hemos mencionado antes, y por supuesto un fin de viaje estupendo es irte a una playa, tampoco esperes playas como las de Maldivas. Las hay, están las Andamán, seguir más lejos, las Laquedivas, pero están un poco a desmano, o sea, tienes que tener un viaje que te permita llegar a ellas. Entonces, bueno, pues eso, cualquier persona con intereses culturales, en historia, en religión, y un poquito menos el que busque un destino o tenga una idea muy de naturaleza. Uh-huh. Bueno, pues genial. Y si os parece, llegados a este punto, tal vez sea el momento idóneo pues para empezar a desgranar un poquito ese país que hemos hablado, que es como un continente y que, bueno, que no es fácil tal vez en una primera visita pues idear una ruta, establecer qué zonas son las más idóneas.
Y si os parece, os voy a preguntar eso, pensando un poco en esa primera visita a un país, bueno, ¿qué zonas más interesantes hay? ¿Cómo os recomendaríais un poquito hacer un planteamiento de ese primer viaje o segundo viaje? En fin, ¿cómo nos ponemos a preparar este viaje? Esa es la pregunta del millón, y aquí a mí me gustaría hacer un pequeño matiz del que creo que antes hablamos, y es que India es un subcontinente que merece muchos viajes. Entonces, el planificar por cuál entrar primero, o segundo, o tercero, o cómo combinarlos, creo que depende mucho de lo que se esté buscando. Sí, a ver, lo que dice Antonio, India es un país gigantesco, es un subcontinente, entonces si tú solo tienes, por ejemplo, me planteas un viaje de 2 semanas, ten en cuenta que vas a conocer una zona de India. Es como pensar en un viaje a Europa. Si tienes 2 semanas, pues igual conoces España y una zona de España, no vas a conocer Noruega, no tiene nada que ver, ¿no? Pero si planteásemos un primer viaje, por tópico que sea, yo creo que, bueno, mucha gente que nunca ha estado en India desea ver el Taj Mahal, es algo que hay que ver una vez en la vida, entonces sí que me iría al norte. Yo creo que haría un viaje iniciático para conocer una gran variedad de lugares con mucha carga histórica, con mucha cultura y que, bueno, que te va a encantar porque por tópico que sea, por turístico, si lo queremos llamar así que sea, porque es lo más repetido, sería un viaje al norte de India, incluyendo, por supuesto, Agra para ver el Taj Mahal, incluyendo el Rajasthan, que es la tierra de los reyes, la tierra de los palacios, de los fuertes, con una carga histórica brutal y un patrimonio alucinante, y terminando, por ejemplo, en Varanasi, que es la ciudad más sagrada del país, que todo el mundo conoce por las famosas cremaciones a orillas del Ganges. Eso en 15 días, en un par de semanas, se puede ver bastante bien con una buena organización. Uh-huh. El Rajasthan es una región, ¿verdad? ¿Qué ciudades o qué puntos relevantes o más interesantes hay en esa región? Sí, es uno de los estados de India, es un estado muy grande, pero así como ciudades más importantes, o más, aparte de importantes, quizás importantes y bonitas, podríamos decir, porque la gente también busca belleza, yo me iría, bueno, está la capital, evidentemente, Jaipur, no es la ciudad que más suele gustar, pero es la capital y hay que verla, hay que pasar por ella al menos un día, y luego como ciudades favoritas mías, sin duda, Udaipur enamora. Udaipur es la ciudad de los lagos, la ciudad que de hecho los indios eligen como su destino de luna de miel o para organizar sus bodas. Jodhpur es la ciudad azul. Se le suelen llamar las ciudades de colores porque Udaipur es blanca, Jodhpur es la ciudad azul, Jaisalmer es la ciudad dorada que está en la entrada del desierto del Thar, que separa India de Pakistán, y luego pues hay sitios más pequeñitos que también son bonitos, como Pushkar, también es muy famoso, y entre los mochileros, por ejemplo, es muy famoso porque la gente hace base ahí durante días, tiene muy, muy buen ambiente y queda muy bien también en la ruta. O sea que, por ejemplo, para un viaje de 15 días yo sí que vería Jaisalmer, Jodhpur, Udaipur, Pushkar porque queda bien en la ruta y a todo el mundo le suele gustar. También es una forma de, en un viaje de muchas ciudades grandes, vivir un poco el ambiente de un pueblo, porque aunque sea ciudad, pues tiene más ambiente de pueblo. En el Rajasthan eso, básicamente. En el Rajasthan, estas visitas a las ciudades suelen tener un poco de todo, ¿no? Templos, palacios, es mucho de callejear, ¿verdad? Sí, las que te estoy diciendo son ciudades preciosas para callejear. O sea, son ciudades que, así como Jaipur, te he dicho, que igual es la más capital, con tráfico más caótico y que la gente, de hecho, cuando la gente lo ve al final ya viene un poco rodado, pero cuando empiezas por ahí dices, todas las ciudades van a ser así, tan grandes, tan caóticas, con ese tráfico. Luego ya entras en esto, en Udaipur, Jodhpur, Jaisalmer, son ciudades súper paseables, preciosas, con muchísimo encanto, y por supuesto hay desde templos jainistas, bueno, templos hinduistas por supuesto, tienes fuertes maravillosos en los palacios reales, que algunos son tipo museo, otros solo puedes visitar una parte porque las actuales familias reales de los maharajas siguen viviendo allí, aunque ya no tengan poder político, siguen existiendo, ¿no? Por tradición, las familias reales, y son los propietarios de estos palacios. Vamos, tienes de todo, y mercados estupendos donde mezclarte con la gente local e ir a comprar fruta y verdura, tienes de todo. Uh-huh. Mencionabais Delhi como puerta de entrada y salida más habitual. Claro, es una ciudad enorme, inabarcable casi se podría decir. Ahí también es una ciudad que es más allá de una ciudad de paso, ¿verdad? Tiene bastante interés como para estar algunos días. Sí, claro. Delhi, también te digo que precisamente quizás por ser la puerta de entrada a India, cuando una persona termina su viaje después de 15, 20 días o ojalá un mes, el tiempo que haya tenido, no suele tener el mejor recuerdo, claro, porque has entrado en India por ahí, ha sido tu primer impacto, tu primera bofetada, y después es una ciudad, como bien dices, muy grande, con mucha contaminación, con muchísimo tráfico, pero tiene joyas, tiene patrimonio de la humanidad, tiene varios, sin ir más lejos, tiene zonas estupendas. Yo, para ver bien la ciudad, bueno, harían falta varios días,
pero si nos ponemos en reducir, porque tu tiempo es limitado, no le dedicaría menos de 2 días. 2 días en Delhi sí que puedes ver lo más importante, algunos patrimonios de la humanidad, la vieja Delhi, sus mercados, etcétera. Y bueno, cuando termines el viaje quizás digas, no fue lo que más me gustó, pero si vuelves a India, que probablemente si vas a ver al norte, vuelvas a entrar por Delhi, lo veas con otros ojos, porque tiene zonas muy bonitas también. Oye, y de Varanasi, que es el cuarto punto de esta ruta que nos estabais trazando, ¿qué me podéis decir? Porque es una ciudad, creo, bastante intensa, ¿no? Como decías al principio, Antonio. Bueno, India hay que recordar que es el país de las religiones. En India todo es sagrado. Uno ve un riachuelo en mitad del campo y es sagrado. Uno ve un árbol en una rotonda y es sagrado. Bueno, pues Varanasi es la ciudad más sagrada del país más sagrado. O sea, es el sumum del sumum, ¿no? Y entonces, antes mencionaba Carmen que Varanasi quizás sea famosa por esas estampas de los Ghats. Los Ghats son estas escaleras que bajan al famoso río Ganges, que pasa por el centro de la ciudad, por el centro de Varanasi, pero también por sus cremaciones, ¿no? Y cremaciones evidentemente ocurren en todo el país, porque la religión hindú crema después de morir en vez de enterrar, ¿no? Lo que ocurre es que en Varanasi tiene un significado especial cremarse. Entonces, si uno se crema allí, un crematorio completo, muy concreto, que se llama Manikarnika, según la creencia hindú, uno no vuelve a encarnar. Entonces hay un fuego que está ahí encendido, lleva miles de años, está encendido por el propio Shiva. Dios Shiva es la deidad más importante de India. Entonces, si te creman con parte de ese fuego, uno no vuelve a encarnar. Entonces, si uno se va al pueblo más perdido de India, y muchas veces nos pasa a los viajeros, ¿no? Que hablamos de hemos ido a este sitio, a este otro, si uno le pregunta a un hindú, ¿tú dónde quisieras viajar? Su sueño es viajar a Varanasi. Entonces, imagínate, cuando uno está yendo a Varanasi, en tren, en avión, en autobús, el ambiente que se va a encontrar en su vehículo es de otros peregrinos indios que están yendo a Varanasi como su único viaje en la India. Igual que los musulmanes van a la Meca, los hindúes van a Varanasi. Y cuando uno camina por las calles de Varanasi, evidentemente hay residentes, hay locales que están viviendo allí, pero la mayoría de las personas son peregrinos que han ido como única vez en su vida, han ahorrado dinero para poderse bañar, hacer un baño ritual y hacer una ofrenda en ese río Ganges a su paso por la ciudad. Entonces, Varanasi es casi que un sentimiento, no sé, más que una ciudad, y eso uno un poco lo percibe cuando camina por esos ghats, ¿no? Está el día a día de quien vive allí. Entonces ve un niño jugando a la pelota con los amigos, al lado están las vacas y al lado están cremando, y hay gente que se ha hecho 200, 300 kilómetros con un familiar fallecido en un vehiculito para cremarlo justo allí. Todo eso coexiste en muy pocos metros cuadrados, ¿no? Entonces suele generar mucho impacto por motivos obvios, ¿no? Pero es una ciudad en la que, ya te digo, si cualquier hindú tuviese que ir un día o hacer un único viaje, esa es la ciudad. Y eso es lo que se percibe y lo que creo que deja pozo de Varanasi. Bueno, perfecto. Ya tenemos un poco delineada esa primera visita por el norte del país. Comentabais que el norte era una de las zonas más atractivas. ¿Qué otras zonas son interesantes? Si alguien, no está tan interesado en esa ruta que planteabais, ¿qué otra zona podría visitar como especialmente llamativa? Yo quizá en este caso propondría cambiar radicalmente de aires y en vez de volar al norte del país, volar al sur, ¿vale? Se suele hablar de que hay muchas Indias y siempre es complicado hacer distinciones, pero quizá una sea el norte de India, del que ya hemos hablado un poquito, y otra es el sur. Y entonces en el sur hay 2 estados que son los que llaman más la atención de los viajeros. Uno es el de Tamil Nadu y otro es el de Kerala. Una buena vía de entrada quizás sea el estado de Tamil Nadu, y al igual que en el norte ocurría con Delhi, que es una ciudad metrópoli grande, en el sur está Chennai, la antigua Madrás, donde también hay unos pocos de miles de personas, hay caos, hay mercados súper abarrotados, y permite pues tener una primera toma de contacto con India. Quizás sea una toma de contacto un poco más amable, en el sentido de que todo ese caos en el sur se reduce un poco. Entonces, quien quiera disfrutar de India, pero no llevarse el impacto tan grande, quizás debería ir al sur. Los indios dicen, para relajarte vete al sur. El sur es más verde, hay mucha más naturaleza, no en el sentido de parques nacionales, pero sí de que, de más palmeras, ¿no? De más exuberancia, este tipo de paisajes, ¿no? Y sobre todo hay muchos templos. Ocurre una cosa, y es que sorprende mucho al viajero cuando pensamos en India desde fuera, nos vamos a los tópicos, a los clichés, asociamos a India al hinduismo, ¿no? Las religiones de allí. Y sin embargo, cuando la gente va al norte del país, se da cuenta de que la mayoría del patrimonio, o buena parte del patrimonio, es musulmán, es islámico. Y dice la gente, ostras, pero yo pensaba que la India era hindú, ¿no? ¿Dónde está Shiva? ¿Dónde está Ganesha? Los dioses con forma de animales y estas cosas. Y, por supuesto, están. El Islam no llegó tanto hasta el sur, por el Imperio Mogol, que fue el que trajo el Islam a India, de forma grande, se quedó en la mitad del país, y entonces en el sur se han quedado la mayoría de los templos grandes hindúes.
Entonces, la mayoría de ellos son patrimonios de la UNESCO hoy en día, son descomunales, hace falta 2 y 3 horas para visitarlos, y muchos de ellos están pues, en estado de Tamil Nadu, donde se puede hacer una ruta espectacular en el que hay pues, muchos templos que no son solo lugares, digamos, históricos para visitar, en el sentido de ir a hacer una foto porque sean más o menos bonitos, sino que son lugares vivos. Esto es lo que hay que entender. Muchas veces viajamos a otros países para ver lugares que se han quedado para la postal. Y en India estos lugares siguen siendo de uso cotidiano, ¿no? Los templos, la gente no va a hacer la foto, va a visitarlo, a hacer ofrendas, eso se vive, ¿no? Entonces eso aparece mucho en el estado de Tamil Nadu. Antonio, nos habéis estado hablando de estos dos estados, pero Carmen, tal vez me gustaría preguntarte por algunos puntos más concretos que deberíamos incluir en estos 2 estados, en una ruta por estos 2 estados. Pues si tuvieran 15 días, yo les recomendaría, como dice Antonio, entrar por Chennai y a partir de ahí ir haciendo el recorrido hacia el sur, parando, no me voy a entretener en todos los templos pequeñitos porque sería eterno, pero hay muchos templos muy interesantes, patrimonio de la UNESCO, llegando hasta Madurai, que es la ciudad más importante a nivel religioso también, porque hay un templo muy importante, etcétera. Y luego continuaría hacia la costa oeste del país, ahí se van a encontrar con el estado de Kerala, que es muy verde, es precioso, y pueden hacer un crucero en los backwaters, es una actividad, vamos a llamarlo actividad, pero bueno, es algo muy bonito. Te metes por los backwaters, por los pequeños canales que hay en esa zona. Está también Kochi, que es una ciudad colonial, de la India colonial, de los primeros colonizadores que llegaron a India. E incluso puedes terminar ya, si quieres, con un poco de playa en las propias playas de Kerala. Puedes ir también, si prefieres coger un avión y quieres ir a Goa, puedes ir a las playas de Goa, donde también hay mucha herencia colonial. E incluso terminar en Mumbai, que podría ser una buena puerta de salida del país y es una urbe, pues como Delhi, donde te vas a encontrar absolutamente de todo. Carmen, no sé, Goa tiene esa resonancia como muy mítica de los tiempos hippies. Creo que no son unas playas como súper paradisíacas en el sentido tradicional de la palabra, ¿no? ¿Qué nos espera si vamos a Goa? A ver, si alguien va a India en general esperando unas playas como las de Maldivas, se va a llevar un poquito a decepción, a menos que vaya a las Islas Andamán, que están más cerca realmente de Tailandia que de India, o a las Islas Laquedivas. Ahí sí que hay unas playas con unas aguas turquesas maravillosas, pero bueno, hay que llegar allí. Un viaje de 15 días yo no lo recomendaría porque hay que llegar, solo hay determinados aeropuertos que tengan vuelos directos y bueno, hay que llegar en definitiva. Las playas de Goa son playas muy largas, son estupendas realmente, es el mar Arábigo y no son playas de aguas cristalinas, pero vamos, es agua templadita, donde es un gusto bañarse y efectivamente tiene una herencia hippie bastante fuerte, lo que hace que, aparte de algún resort particular y concreto, hablo de resort de cadenas internacionales de 5 estrellas, donde yo particularmente no recomiendo ir, no me parece que sea el espíritu de Goa, hay muchos bungalows a pie de playa, sencillitos, unos más y unos menos, donde te alojas literalmente en la arena y disfrutas de estas playas donde te encuentras desde vacas campando a sus anchas, luego hay muchos restaurantitos pequeñitos donde tomarte un pescado a la plancha en la propia playa. Es un ambiente muy distendido, muy, muy hippie, podríamos decir, sí. Qué guay. Oye, yo asocio... Bueno, hay una ciudad en el sur de la India que es Mysore o Mysore, ahora me corregiréis cómo se dice, que yo practicaba yoga, un estilo que se llama Ashtanga y que, digamos, tenía ahí mucha resonancia en esa ciudad. Y quería preguntaros por el yoga, porque mucha gente asocia, como es normal, el yoga a la India. ¿Hay alguna zona concreta para llevarlo a cabo o es algo como forma parte de la idiosincrasia todo repartido por el país? Bueno, lo primero, nos ha encantado escuchar que practicas Ashtanga porque nosotros también. Entonces tenemos a Mysore todo el día apareciéndonos por todos los sitios. A ver, si practicas Ashtanga, sin duda Mysore es el epicentro, ¿no? Está en el sur del país, como has dicho, y ahí está, bueno, pues la escuela de Patabi Jois, que es el descendiente, el que mantiene la tradición de la Ashtanga. Pero este es un estilo muy concreto y evidentemente el yoga se extiende por todo el país. El yoga surge en India. Quizás la ciudad más famosa y la más conocida para visitarlo, o para practicar yoga o ir a escuelas de yoga, hacer algún curso, sea Rishikesh, que además es muy fácil visitar porque está a unas 6 horas de tren o de transporte, de vehículo, de autobús, desde Delhi, ¿vale? Rishikesh es una ciudad bonita, está en las faldas del Himalaya, es donde ya el Himalaya deja de ser montañas hacia llano y se popularizó en los años 60, ¿vale? Y los Beatles tuvieron mucho que ver con esto, de eso sigue quedando allí el Ashram donde se alojaron. Y hoy en día debe haber más de 100 escuelas de yoga que ofrecen cursos desde un día, 2 días, 3 días, hasta 1 año y 2 años, o sea, lo que uno quiera.
Entonces, tiene buena infraestructura. Como decía Carmen, hay mucho ambientillo pues, de alojamientos razonables en precio, hay un montón de restaurantitos de todos los tipos y mucha gente pues, interesada en el yoga en sus calles. Entonces, bueno, hay un ambiente muy, muy, muy peculiar, ¿vale? Esa sería la que recomendaríamos ir en el norte, y en el sur, como has dicho, Mysore. Luego, quien quiera hacer un poco, ya meterse un poco más, Coimbatore es menos conocida, pero hay escuelas súper buenas también. Y la propia Varanasi, mencionábamos antes, no hay que olvidar que es la ciudad de la espiritualidad por excelencia. Y ahí están los mejores teólogos, incluso las universidades de budismo y de yoga, ¿vale? Entonces, si alguien quisiera profundizar un poco más, esas serían las ciudades que recomendamos. Genial, interesantísimo. Oye, has mencionado el Himalaya, que es la gran frontera norte del país, y Antonio, tú y yo somos amantes de las montañas. ¿Qué me dices de las posibilidades de senderismo y cómo es el Himalaya indio? Bueno, hay un montón, ¿no? Y es verdad que India no es el país de los trekking, hay que decirlo, para eso quizá un poquito más al norte tienes el Himalaya atravesando Nepal y hay muchos más, pero sí que hay varios que recomiendo. En India quizás la mayor... el mix bueno que uno puede encontrar haciendo trekking es que estés rodeado de grandes montañas en los que además hay mucha cultura. Entonces te voy a recomendar 2 de mis trekking favoritos que creo que pueden llamar la atención. El primero se llama Char Dham, ¿vale? Que significa los 4 enclaves sagrados. Es un trekking que está en el norte de la India, ya la frontera con Tíbet y con Nepal, en el que uno se rodea de montañas de 6-7 mil metros, casi nada, poquita cosa, de glaciares, y además ocurre que algunos de los sitios más sagrados del país están allí. Por ejemplo, el nacimiento del río Ganges, ¿vale? Que en India es el río entre los ríos, ¿no? Hay un glaciar que es el de Gangotri, al que se accede rodeado de montañas de 7.000, donde nace el Ganges. Entonces, ¿qué ocurre? Que uno está haciendo, digamos, un trekking en el sentido de disfrutando de la naturaleza, pero cuando llegas allí te encuentras templos con peregrinos y ascetas que están viviendo desnudos en cuevas. Entonces, hay un contraste muy grande o un mix perfecto entre la parte cultural, la parte incluso religiosa, espiritual, llámale como quieras, y el trekking en cuestión. Desde Rishikesh se accede muy bien a este trekking, se puede subir hasta el comienzo en autobús. Como digo, son 4 ciudades repartidas en el Himalaya y están muy señalizadas. Se puede hacer a pie sin ningún problema, hay muchos peregrinos haciéndolo. Y luego hay otro que también es interesante por los mismos motivos, que es el trekking de Zanskar. Zanskar es un pequeño reinito tibetano que está metido en un valle en la montaña que tiene un río que lo atraviesa. Y ese río se hiela en invierno, de forma que puedes hacer el trekking por encima de ese hielo, ¿vale? Y vas atravesando lugares donde hay monasterios budistas y pueblecitos de 10, 15, 20 personas, familias viviendo. Y luego en verano, cuando se deshiela, aparece la primavera en su esplendor, cambia radicalmente el paisaje y en vez de hielo estás viendo verde, pero un trekking que no hace mucha gente. Entonces merece mucho la pena pues realizar. Bueno, me alegra que yo el del Zanskar, es uno de los 2 que he hecho en India. Mira, qué casualidad que haya sido que es realmente súper, súper bonito. Bueno, si os parece, vamos a ir pasando a la siguiente sección, que sería un poquito pues pensar en más zonas interesantes, en tal vez esos viajeros que ya han visitado la India y que han recorrido el norte o la zona sur que habéis mencionado y que quieran explorar otras zonas, otros destinos interesantes del país. Fuera tal vez algunos de ellos más fuera de la ruta tradicional mochilera o viajera, menos turísticos. Bueno, ¿qué nos podéis contar? ¿Qué zonas o qué lugares serían de interés para vosotras? Pues yo, para un segundo o tercer viaje a India, segundo porque a mí me encanta, pero bueno, pongamos que alguien ha ido primero al norte y luego al sur, para mí Cachemira y Ladakh es una auténtica joya. Esto está absolutamente en el norte de India, pegando ya con Tíbet y con Pakistán. Entonces, una buena ruta sería volar a Delhi, evidentemente, es la puerta de entrada, como siempre, y de ahí tomar un vuelo a Leh, que es la capital de Ladakh. Ahí te vas a encontrar con una zona que es que no tiene nada que ver con nada que hayas visto en el norte ni en el sur. Son paisajes del altiplano tibetano, todo como es de ese desierto tibetano maravilloso. La religión es budista tibetana, y bueno, es una maravilla. No me quiero extender, pero es que es otro mundo absolutamente. Y eso combina muy bien con una visita también al estado que está al lado, al estado de Jammu y Cachemira, vamos a llamarlo Cachemira para reducir, que es otro mundo, pero aunque estén al lado, aunque estén pegados, tampoco tiene nada que ver. De repente te encuentras con unos valles verdes maravillosos. La religión es el Islam, predomina el Islam.
Y, por ejemplo, en la capital, que es Srinagar, tienes la oportunidad de dormir en casas flotantes en el lago. O sea, es una cosa, es que es un poco onírico ese lugar. Uh-huh. Sí, sobre todo si lo visitas, así como India, se recomienda no visitarlo, lo que es el norte de India o el sur, en los meses de calor verdadero, que serían mayo, abril, junio. Esto merece la pena visitarlo y, de hecho, solo se puede visitar porque Ladakh lo cierran por el tema de las nieves, precisamente en esta temporada, ¿no? En la primavera-verano, porque todo está verde. Bueno, en Ladakh no, hablo de Cachemira, sí. Y te encuentras con un mundo absolutamente de ensueño, onírico. De ahí puedes bajar por carretera hasta el Templo Dorado de Amritsar, que también es un lugar sagrado para la religión Sikh, en este caso muy importante, y mucha gente lo quiere ver, y cuando lo vas a hacer en una ruta del norte clásica te queda como un poco a desmano, pero aquí lo metes fantásticamente y ya desde ahí regresas a Delhi. Eso sería un viaje para mí, vamos, top, pero top en la vida. Perfecto. ¿Qué otras zonas se os ocurren así que nos podáis recomendar? Bueno, pienso en aquellas personas que van a India pensando en un mundo más tribal, ¿no? Salir del mundo metropolitano o quizás del mundo que hemos hablado antes de los templos y de la religión, y pienso en la cantidad de etnias diferentes que están dentro de la geografía india, y para eso hay dos zonas. Quizás la principal sea la de Orissa y Chhattisgarh, que son dos estados que hasta hace poco eran el mismo y luego por un motivo político los separaron, y donde desde más de las 300 tribus adivasi, de las nativas de India, 8 están allí. Son la típica etnias de foto de portada de National Geographic, para que nos entendamos, ¿no? Muy vistosas, con piercing y con tatuajes tribales que ocupan toda la cara, con escarificaciones muchas veces por el cuerpo, con, en fin, perforaciones por cara, narices, etcétera, etcétera, que tiene la particularidad de que se puede llegar a ellas con cierta facilidad. Digo cierta porque hace falta pedir permisos. Están protegidas y es bueno que sea así. Entonces, no se permite en absoluto el turismo de masas y tampoco si eres muy al curioso, por así decirlo. Pero bueno, son permisos que se consiguen fácilmente y se puede visitar. Esa sería para mí la principal. Y por cierto, se accede de la ciudad de Puri, que es una de las 4 ciudades más sagradas del país. Desde allí se puede organizar el viaje con mucha facilidad. Y la otra, fuera de ruta absolutamente total, es la que se llama las 7 hermanas. Las 7 hermanas son los 7 estados que están en el noreste del país. Y bueno, allí existe un mundo tribal en el que hasta hace 40 o 50 años había zonas sin cartografiar, donde hay tribus que cortaban la cabeza a los vecinos. Esto es absolutamente literal. Luego hay un reinito tibetano en el norte, fuera de ruta total también. En fin, es un universo en sí mismo. La mayoría de los habitantes que viven allí no se consideran indios, se consideran de su tribu y les da absolutamente igual Delhi, Calcuta, la Constitución y todo lo demás. O sea, yo soy de mi tribu y hasta aquí puedo leer. Y entonces, de verdad, no solo dentro de India, sino diría que a nivel mundial es una auténtica joya. Oye, yo me había quedado pendiente o anotado aquí las Islas Andamán, que habéis mencionado como sí islas así paradisíacas. ¿Cómo son y cómo se llega ahí? Bueno, las Islas Andamán pertenecen a India, pero como creo que antes mencionaba Carmen, están ya mucho más cerca de Tailandia y de hecho dan nombre al mar de Andamán que las rodean. Y entonces son unas islas, bueno, son paradisíacas. El mar que los rodea es turquesa. Hay 2 islas grandes y se puede llegar bien en barco o bien en avión. Las ciudades principales de India tienen avión que comunica a diario con las Andamán, se puede visitar. Y si no hay un barco que sale un par de veces por semana, o bien desde Calcuta o bien desde Chennai. Toma unos 3 días más o menos el recorrido. Y entonces, ¿qué se puede encontrar allí? Pues hay pequeños resorts, hay playas paradisíacas. Es una India mucho más tranquila, un poco más caribeña, ¿no? Uno va a pedir a un restaurante y tarda mucho más en servir. Es otra forma de vivir, que esto dentro de India ya per se te puedes imaginar a lo que llega. Creo que una vez estuvimos esperando nosotros un arroz con verduras, tardó 1 hora en llegarnos. O sea, entonces era como, guau, esto dentro de India, en fin, otro universo. Pero quien quiera complementar su viaje con un poco de playa, fuera absolutamente de ruta, sería nuestra recomendación, la isla Andamán. Antonio, Carmen, me estáis poniendo los dientes largos. Yo solo he estado una vez en India. Error. Bueno, hay que rectificar, hay que volver. Y estoy pensando en nuestros oyentes que también deben estar diciendo, ¿cuánto tiempo necesito si yo tengo este poco tiempo, tal? Entonces, me gustaría preguntaros un poquito más concreto, aunque ya habéis avanzado antes algunos itinerarios posibles, pero vamos a hablar de itinerarios para 2 semanas, para 3 semanas, para quien tenga un mes para visitarlo, porque a ver cómo se pueden organizar. Entonces, si os parece, os pregunto, ¿qué rutas serían idóneas para ese primer viaje o ese viaje de 2 semanas?
Vale, si es una primera vez en India, verdadera primera vez en India, yo voy a ir a lo básico, que ya lo hemos hablado antes, que sería aterrizar en Delhi, ver el Rajasthan, Agra y Varanasi. Eso en 2 semanas, bien organizado, se puede hacer muy bien. Aquí también quiero distinguir quien vaya completamente por libre, dependiendo de transporte público, y quien se alquile como por lo menos un coche con conductor. Hay que tener en cuenta que en India hay muy buena red de transporte público, pero sujeto a retrasos, a disponibilidades. Entonces, si de verdad has comprado ya un billete de avión de 2 semanas, o sea, tienes 2 semanas, hombre, si vas solo igual te sale más caro, pero si vas ya con un amigo o con algunos amigos, cogeros un coche con conductor. Porque a veces dices, bueno, es que me va a alejar de la realidad bueno, pero vas a ganar mucho tiempo, te vas a asegurar hacer eso. Al final también India lo tienes que disfrutar. Si vas a estar todo el rato pensando que no tienes coche de un lado a otro o que te has quedado aquí colgado, pues igual ves la mitad, porque 2 semanas para India es muy poco tiempo. Entonces, viéndolo bien, 2 semanas, aterrizar en Delhi, irte al Rajasthan, por ejemplo, con un tren, por ejemplo, a Jodhpur o a Udaipur, vamos a poner Udaipur, y de ahí estás un día en Udaipur, te vas, y ya por carretera te vas a Jodhpur, Jaisalmer, Pushkar, Jaipur, Agra y Varanasi. Esa sería una ruta muy básica, lo que yo llamo a veces el viaje iniciático a la India, y se puede hacer en 2 semanas, bien organizado, muy bien, y disfrutándolo. Por el sur también, lo que habéis comentado de los 2 estados de Kerala y Tamil Nadu, que se me olvidaban, esos también sería otras 2 semanas haría falta para ellos. Sí, para verlo bien harían falta un par de semanas, y una idea podría ser aterrizar en Chennai, como comentó Antonio en su momento, ir bajando, no voy a detenerme porque son templos impronunciables y muy pequeñitos, pero en diferentes templos del camino, hasta Madurai, la ruta sería hasta Madurai, bueno, parando entre medio en Pondicherry, que es una ciudad, es de también herencia colonial francesa, Pondicherry, llegando finalmente hasta Madurai, y de ahí ya cruzar al estado de Kerala, yendo, por ejemplo, a la zona de Munnar, que es la de los campos de té, si quieres una India absolutamente verde y de campos de té, las playas de Kerala o los backwaters de Kerala, que son esta zona de canales que comentábamos que se puede ver en barco, que es muy bonito, y terminando bien en Kochi, o si ya finalmente quieres playa, bueno, en Kerala, como hemos dicho, también hay, o volando, por ejemplo, a Goa para ver algo de playa y salir desde Mumbai, o desde Kochi, si te has entretenido más en el camino, y desde Kochi es aeropuerto internacional, tienes vuelos también de regreso a Europa, que conectan con Europa. Eso está interesante, sí, salir de por uno, llegar por uno y salir por otro. Oye, quería preguntaros por estas otras zonas que nos habéis recomendado, la Ladakh y Cachemira, los estados del norte, esos por sí mismos, cada una de las diferentes recomendaciones que nos habéis hecho, ¿qué necesitaríamos? ¿Un par de semanas también para cada uno de ellos? Bueno, para la Ladakh yo diría que si tienes 10 días se puede hacer, contando con que uno te va a tomar ir en avión desde Delhi, que será tu vía de entrada, hasta Leh, y otro para regresar. Y con 8 días es verdad que basándote en la ciudad de Leh, aunque hagas noche en algún día en otro sitio, puedes ver los lugares más interesantes de Ladakh. Entonces, con subir al desierto de Nubra, al valle de Nubra, que aparece un desierto de arena con dunas, donde siguen quedando camellos bactrianos, es una estampa total de ruta de la seda, y hay un mundo étnico allí interesante. Luego están los diferentes monasterios que rodean Leh, que están a 30-40 kilómetros, que permiten ir y volver en el día. Muchos de ellos son ciudades, como el de Tixi, ciudades en sí mismos, y acabar en el lago Pangong, que es un lago que cambia de color, tiene diferentes tonos de azul, cambia de diferentes tonos de turquesa durante el día, y donde se puede hacer noche. Claro, yo ahora estaba pensando, por ejemplo, en esos viajeros que igual tienen 3 semanas. Claro, pueden hacer la ruta del norte o la del sur, pero no las dos. ¿Qué recomendaríais para alguien que tenga eso, 3 semanas? Mira, con 3 semanas nos encontramos ahí en un punto intermedio que la opción mejor para mí sería seguir centrándonos en una zona del país, ya sea al norte, ya sea al sur, y ampliarlo, porque en 2 semanas, quieras que no, has visto menos. Entonces yo cogería, por ejemplo, en el norte, el viaje que te he dicho antes, y le añadiría más paradas. Por ejemplo, entre Agra y Varanasi, en lugar de volar, que bueno, no puedes volar realmente de Agra a Varanasi, pero vuelves a Delhi para volar o coges un tren, iría parando en otros lugares muy interesantes, como puede ser el pueblecito de Orcha, que sí, sobre todo interesante precisamente por ser un pueblo, tiene por supuesto mucho patrimonio y unos palacios y muchas cosas, pero es muy interesante por el ambiente de pueblo que tiene, que también te aleja un poco de las ciudades que has visto. Y luego Khajuraho, que es súper famoso por los templos del Kama Sutra. Todo el mundo lo conoce por ello y mucha gente quiere parar y digo, bueno, está un poco a desmano para un viaje de 2 semanas, pero ya en 3 sí que lo puedes meter súper bien. Y si quieres mezclar norte con sur, claro,
claro, hay que reducir ambas partes. Quizás en el norte quitaríamos algo del Rajastán y haríamos más bien un triángulo dorado, que es lo que se conoce al triángulo que componen las ciudades de Delhi, Jaipur y Agra con Varanasi, y entonces podrías meter un poquito de sur también. Pero yo con 3 semanas, mi consejo más sincero y honesto a un amigo sería seguir centrándome en una zona. Perfecto. Así, bueno, se conoce mejor, se viaja más relajado, te metes mejor en la cultura, hablas más con la gente, que allí son súper amigables, la verdad. Y bueno, la otra opción que os quería plantear es qué pasa si alguien tiene todo o decide emplear todo el mes de vacaciones en visitar solo la India. Pues ahí, por ejemplo, sí que podríamos meter 2 viajes de 15 días en el norte y en el sur. El que tenga muchísima curiosidad, quiera conocer las dos caras, sí que en 15 días puedes ver más o menos bien el norte, como hemos dicho, sí que puedes ver bastante bien el sur, entonces pues hacerle el combo y meter los dos. Que sigues siendo una persona que estás convencido que vas a volver a India y sigues queriendo profundizar y ver mejor solo el norte, solo el sur, pues al viaje que ya hemos dicho, añadiendo además Orcha y Khajuraho, le puedes meter unos 10 días o incluso más días, por supuesto, para conocer la zona de Ladakh y Cachemira. Eso sería un viajazo también, y solo norte, incluyendo Ladakh y Cachemira. Sí, yo creo que ahí, porque en el sur ampliaría quizás un poco, se puede ampliar mucho, claro, la zona del sur, pero bueno, sí, podríamos hacer un sur mucho más largo. En fin, que cuanto más tiempo tengamos para viajar por la India mejor, esto ya lo sabemos, y más en un país con eso, tanta riqueza cultural, étnica, y que bueno, que va a suponer un esfuerzo de aclimatación inicial que lo disfrutaremos más cuanto más tiempo pasemos. Si os parece, vamos a entrar en esta segunda parte del programa en el que hablamos de aspectos prácticos más concretos. Vamos a ir más al grano, os voy a pedir más precisión y si os parece empezamos, yo creo, por una de las piedras de toque que puede ser la necesidad o no de la documentación de los visados para visitar la India. Como la mayoría de nuestra audiencia es española y como hay miles de circunstancias según sea el país, os voy a preguntar sobre todo por los españoles. ¿Necesitamos visados para ir a India? Necesitamos visados, pero la respuesta positiva es que es fácil de tramitar, se hace por internet, no hay que ir a ninguna embajada, se paga online, se puede elegir entre duración de hasta 1 año, aunque tengan que entrar y salir durante 6 meses, y se suele confirmar en 1 día o 2. Te llega el correo y con el justificante que te llega entras al país. Bueno, entonces ideal y a priori fácil, así que buen punto de partida. Otro piedra de toque o respuesta que va a ser complicada tal vez es, por las condiciones del país y la diversidad que hay, es cuándo es la mejor época para ir, porque claro, supongo que debe ser según donde vayamos. Exactamente. Mira, pero te voy a dar la respuesta genérica y fácil. Puedo empezar por la peor, aunque hay gente que viaja ahí porque, bueno, cada persona tiene sus circunstancias, igual solo puedes viajar en esa época. Pero para lo que es un viaje genérico norte-sur, sin irnos a Ladakh y Cachemira, que son lugares muy específicos, ahí sería justo al revés. La peor época para viajar a India sería abril, mayo y principios de junio, porque hace mucho calor. En algunas ciudades puede llegar a los 45 grados y es un clima muy seco, muy caluroso, que se puede evitar es mejor. Contrariamente a lo que la gente cree, que todo el mundo tiene el mito del monzón y que viajar a India en monzón es lo peor del mundo, a mí no me parece que sea, a nosotros no nos parece que sea una mala época para viajar. Aquí hablo desde mediados de junio, según el año, cuando empiece el monzón, hasta septiembre, finales de septiembre, cuando es la época de lluvias en India. Pero esto tiene una cosa buena, y es que las temperaturas bajan drásticamente, bajan unos 10 grados de media en el país, y luego que el monzón en India no es que te llueva todo el día, todos los días. Puede haber un chaparrón un día, puede que 2 días no te llueva, muchos días te llueve por la noche y te enteras a la mañana siguiente cuando te has levantado y ves los charcos, y bueno, pues tienes una temperatura más amable que en mayo o que en junio o que en abril, ya te digo, una media de 10 grados menos, y bueno, pues que te llueva un poco también puede tener hasta su encanto según en qué ciudad. Sí. Y luego ya si nos ponemos óptimos, o sea, la mejor época para viajar a India sería cuando termina el monzón, a partir de finales de septiembre. Bueno, esto depende un poco del año, porque ahora con el cambio climático ha habido lluvias hasta en octubre, pero diríamos que la época mejor para viajar a un norte o a un sur clásico sería desde octubre hasta marzo. De hecho, es lo que se conoce como la temporada alta. Los precios suben en los hoteles, etcétera. Siempre desde el 1 de octubre hasta el 30 de marzo es todo un poquito más caro, porque es lo que se conoce como la época buena para viajar. Y luego, por poner la puntillita, porque es radicalmente diferente, si quieren hacer un viaje a Ladakh o a Cachemira,
Al revés, tienen que ir en la peor época para el resto del país, que sería mayo, junio y abril, porque es cuando abren las carreteras de Ladakh, porque si no están cerradas por las nieves y porque van a tener un clima maravilloso. Pues perfecto. Ya veo que es importante tener el clima en consideración y también en consideración lo que llevamos en el equipaje. Podríamos estar horas hablando de esto, pero ¿tenéis alguna recomendación así muy concreta de ropa, calzado o algún accesorio que sea especialmente útil? Sí, diría que no hay grandes diferencias entre India y cualquier otro país, así que la, digamos, respuesta genérica o consejos genéricos para India son los de cualquier otro país, pero cosas importantes. En muchos templos se exige que se cubra la cabeza o llevar, si son musulmanes, sobre todo las mujeres, un pañuelito para poderte cubrir, y en muchos templos sikh para los hombres también nos lo exigen. Otra cosa importante es que está mal visto ir en pantalón corto. Y hablo para chicos y para chicas también. Entonces, bueno, muchas veces como extranjeros hace calor, queremos ir un poco pues, más frescos y aunque, bueno, no te van a echar del país, digamos, ¿no? Pero sí que socialmente no está muy bien visto ir en pantalón corto. Y bueno, resumiendo lo que quería decir, el consejo general que daría es que se vaya ligero, equipaje cómodo pero ligero, y que en India se vende de todo. Cuando alguien necesite algo, en casi todas las calles puede comprar. Así que no hace falta sobrecargar nada de casa. Perfecto. Antes, Carmen, mencionabas de los aeropuertos, que no solo Delhi es el internacional. ¿Cuáles nos pueden dar buen juego para entrar y salir de India? Para el norte de India, Delhi, sin duda. Delhi, punto. Para el sur de India, según la zona que quieras recorrer, Chennai, se va a hacer un recorrido por todo. Mumbai, evidentemente, Mumbai no está en el sur-sur, más bien estaría en el centro, pero Mumbai también es importante. O sea, como los tres gordos, yo diría Delhi, Chennai y Mumbai. Y luego, según donde termines tu ruta en el sur, o empieces, Kochi es un aeropuerto que puedes tener muy en consideración. Y Goa, porque si vas a ir a la playa de Goa, ya sea al principio, al fin, bueno, generalmente se suele reservar para el final, ya para descansar los días de playa. Goa tiene muchísimas conexiones con Europa. Perfecto. Ahora lo que esta respuesta va a ser complicada de dar, ¿cómo movernos por el país? Ya nos habías avanzado las ventajas de viajar en coche, Carmen, pero ¿qué otros medios hay? Porque debe haber de todo, es un país enorme, en fin, ¿qué recomendáis? Vale, a ver, aquí hay que tener en cuenta que aunque se recorra una zona, entre comillas, pequeña, como puede ser, pues eso, la ruta clásica que hemos hablado en el norte, ¿no? Un Rajasthan hasta Varanasi. Las distancias entre ciudades son grandes. En el mapita no lo parece, pero tienes una media de 5 horas de viaje, a veces menos, a veces 3,5, 4, de una ciudad a otra. Esto yendo directamente con tu coche con conductor. Si encima vas en un transporte público, que hace sus paradas en todos los pueblos del camino, en un trayecto de 4 horas pueden ser 8. Entonces, yo por eso siempre digo que, hombre, que si tienes de verdad 15 días y viajas con más amigos, dividid el coste de un coche con conductor entre los colegas porque te va a salir, vas a disfrutar más del país, vas a aprovechar más. Si tuvieras un mes, no, por supuesto, métete ahí, vete a todo en transporte público. Aparte del coche con conductor, todas las ciudades están comunicadas con autobuses y con trenes. Yo para trayectos diurnos no recomiendo el tren porque, también los autobuses pueden tener retrasos o cancelaciones, pero particularmente el tren tiene bastantes. Entonces, los trenes son estupendos, es una forma estupenda de moverte en India cuando tienes una distancia gorda entre ciudades para hacer un trayecto nocturno. Por ejemplo, has aterrizado en Delhi y te vas a hacer la ruta por el Rajasthan que hemos comentado. Pues cógete un tren nocturno desde Delhi a Udaipur o desde Delhi a Jodhpur. Son suelen salir a las 9 de la noche y llegas a las 8 de la mañana, o sea, son 12 horas. Te has ahorrado una noche de alojamiento, has vivido un poco la experiencia del tren, que es interesante, y ha salvado una distancia gorda haciéndolo de esta forma, ¿no? En tren, que también te digo, un avión de Delhi a Udaipur o de Delhi a Jodhpur, cogiéndolo con tiempo, te cuesta 50 euros, que igual dices, pues mira, mucho más cómodo cogerme un vuelo. Sí. Pero bueno, el tren realmente lo haces un poco también por vivirlo, ¿no? Porque los trenes de India tienen una idiosincrasia y es bastante pintoresco de conocer. Entonces, resumiendo, trenes para trayectos largos, la gente que nos pregunta, es que yo quiero ir de una ciudad a otra en tren. Mira, chico, te vas a pasar el día en un tren y no vas a ver ninguna ciudad, porque al final se van a retrasar, vas a hacerlo todo mucho más lento. Autobuses sí que están muy bien para distancias más cortas e incluso autobuses nocturnos, que los hay, con su litera, que te metes ahí en un ataúd, como digo yo, con tu cortinita y no te molesta a nadie y lo haces en autobús. Y luego el coche con conductor, por supuesto, para las distancias más cortas o para ir un poco más ligero y disfrutar más del país. Y luego no olvidar que algunas ciudades tienen conexiones aéreas y si de verdad tienes poco tiempo en el país, por muy poco dinero, pues das el salto. Perfecto, Carmen. ¿Qué nos podéis contar ahora de los alojamientos? ¿Qué nos espera en cuanto llegamos a India? Bueno, pues te espera lo que quieras pagar. India es el país en el que
A ver, con esto quiero decir, para presupuestos súper ajustados y que estén buscando por un viaje tipo mochilero y que al final se va, entre comillas, a lo cutre, a lo barato, existe y en India se puede dormir empezando por, digamos, 3, 4 euros, ¿vale? Tienes tu habitación privada, ¿vale? En ciudades grandes no, que son un poco más caras, pero en ciudades medias sí, eso 4, 5, 6 euros. En ciudades grandes han aparecido hace poco, para aquel que busque, digamos, el ambiente mochilero clásico de otros países, dormitorios, que antes no había tanto y además están muy bien. Y luego para, digamos, un presupuesto un poquito más holgado, pero sin pasarte, hablamos de, no sé, digamos 15 euros por una habitación o algo así, que sigue siendo barato, existen pues hotelitos de gama media, pero que están limpios, son súper correctos, con baño privado y hasta con desayuno, ¿vale? Y luego por encima de ahí, pues digamos, hoteles por, si quieres una cosa que esté bastante bien, con entre 30 y 40 euros, tienes hoteles más que decentes, evidentemente, con piscina, con buenos desayunos, bien ubicados, evidentemente limpios. Y luego queda el famoso, hotel de 5 estrellas, que siempre hay cadenas indias, hay cadena internacional, y el lujo asiático, que siempre que dice, ¿no? Alguien que quiera pegarse un capricho, puede tener un hotel pues de 5 estrellas, habitaciones de ensueño y demás. Lo que sí que matizamos aquí en India, por bien que el país sea muy barato, el lujo asiático se paga, ¿vale? Entonces sí que es verdad que el precio que uno va a pagar por estos hoteles es el mismo que se pagaría en hoteles de Occidente. Perfecto. Oye, ¿y la comida? Ya se está acercando, en mi caso, la hora de comer. Asocio totalmente India al hecho de comer. ¿Ahí dónde podemos comer? No sé, ¿hay algún plato típico, ingredientes? ¿Qué nos podéis contar un poco de este tema gastronómico? Bueno, y la gastronomía en India es un mundo en sí mismo. Hay gente que lo disfruta muchísimo y hay gente que lo lleva un poco peor si, por ejemplo, no te gusta mucho el picante, porque en India yo siempre digo que realmente picante como tal, y esto habrá gente que me querrá cortar la cabeza, ¿no? Alguien que haya estado y me diga, ¿cómo que no pica? Sí, pica la comida, pero no es que le hayan echado chili, o sea, lo que nosotros conocemos como picante, sino que usan tal mezcla de especias que nuestros paladares no están tan acostumbrados. De ello le echan jengibre, cardamomo, cúrcuma, pimienta, y está la explosión en tu boca que sí, que te puede picar bastante. Entonces, en India, bueno, hay restaurantes de todo tipo, desde el más local donde comes por 1 euro hasta obviamente restaurantes de estrella Michelin, por así decirlo, y la comida es muy particular. Tienes muchos curries. La gente que más disfruta en India, curiosamente, es la gente vegetariana, porque India es un país donde me invento los porcentajes, pero el 85% de la población es vegetariana. Entonces, en las cartas, al contrario de lo que ocurre, por ejemplo, en España, donde cuesta encontrar un plato vegetariano, lo digo yo que lo soy y me cuesta según dónde comer, en India el 90% de los menús son vegetarianos. Luego hay una parte con carnes, fundamentalmente limitada a pollo, y sobre todo pollo, y a cordero. No vas a comer, por supuesto, nunca cerdo ni nunca vaca. Así que, bueno, van a disfrutar mucho la gente vegetariana. La comida va a picar un poquito si no te gusta el picante, pero bueno, se pueden encontrar platos que no piquen. Y luego, si quieres probar un poco de todo, siempre recomendamos comenzar con los thalis. El thali sería el plato combinado de India. Entonces, si tú no quieres pensar, llegas al restaurante que sea, desde el más barato lo tienes por 1 euro hasta el restaurante un restaurante bueno lo tienes por 15 euros, te ponen una bandeja donde te ponen diferentes especialidades pues, de la zona en la que estés recorriendo. Que puede ser dal es ya hablando de platos concretos, el dal son las lentejas de India, tienes curries, tienes el malai kofta, que son unas albondiguillas vegetarianas, vamos, que tienes comida para aburrir. Aquí podríamos estar una hora, así que lo voy a cortar aquí. Ya lo creo, y más eso, cuando se acerca la hora de la comida, esto es tremendo. Oye, quería preguntaros por el dinero, que habéis avanzado un poco los presupuestos de los hoteles, por ejemplo, pero alguien que se esté haciendo esté pensando en ir a la India, ¿qué presupuesto diario tendría que calcular? Poquito comprendiendo otras cosas como pues las entradas, los transportes, la comida, en fin, ¿qué presupuestos manejáis? A ver, si alguien va a lo más cutre, o sea, lo más, bueno, es una palabra un poco fea, pero lo más agarrado, o sea, si de verdad no te quieres gastar ni un duro. Yo, por ejemplo, la primera vez que viajé en India, que viajé por India, que realmente ha llovido un poquito desde entonces, porque fue hace el año 2009, yo me hice un viaje por India gastando 10 euros diarios, y ahí incluía todo, yo no me salté ningún monumento, dormía en habitaciones privadas siempre, pero claro, la más cutre, la que costaba 2 euros. Y también hay que decir que India
subido un poco desde entonces. Yo diría que 15 euros diarios sería lo más agarradito, moviéndote en transporte público, nada de coche privado con conductor, ni mucho menos, porque eso también nos pasa, ¿no? Que nosotros nos contacta gente para preguntarnos cosillas y tal, y nos dice, es que yo sé que en India vives con 15 euros al día. Sí, bueno, pero no es un viaje organizado, ¿no? Es decir, claro, si tú vas de verdad por tu cuenta, y te lo vas a montar todo tú, yendo a lo más cutrecillo, con los alojamientos más baratos de 4 euros la noche, que porque ya digo, ahora ha subido un poco, etcétera, con 15 euros lo puedes hacer. Si quieres vivir un poco bien, ponle el doble, ponle 30 euros pues para dormir en hoteles mejores, incluir las entradas, etcétera, 30, 35 euros diarios, incluyendo entradas, etcétera. Esto para un viaje absolutamente independiente y en sitios baratos. Bueno, igualmente, como decías, no es un destino especialmente caro, también eso lo hace muy atractivo. Y desde luego lo que hace súper atractivo la India para mí es eso, el tema religioso, étnico y las celebraciones y festividades. Y ahí me gustaría preguntaros, porque hay algunas súper famosas y cuándo se celebran. Bueno, por ejemplo, sí o sí hay que visitar India durante el Holi, que quizás sea la fiesta más colorida del mundo y coincide con nuestra Semana Santa, porque depende de la luna llena. Holi es la transición a la primavera y todo el país, en el norte, el sur, en el este y en el oeste, sale a la calle con bolsas y bolsas de colores como si fuera el Far West para tirárselas uno a otro, embadurnarse entero gritando Happy Holi, Happy Holi. Es divertidísimo. Oficialmente dura un día, pero los indios a veces no pueden aguantarse las ganas y la extienden un día antes, un día después, y es de verdad una buena época o una buena semana para visitar India. Y ocurre, como digo, pues bueno, ahora justo ocurre a final de marzo, ¿no? Ahora en el año 24. En la otra época del año está el Diwali, que sería un poco el año nuevo hindú, para que nos entendamos. Es cuando acaba el año, también está relacionado con las fases de la luna, y vuelve a entrar el siguiente año. Y el Diwali se celebra también en las calles, se tiran fuegos artificiales y cohetes y petardos como si fuese, pues, en España el equivalente a las fallas, y es una festividad que también se celebra por todo el país. Y luego, como mencionaba, si quieres ir a una festividad religiosa, la festividad religiosa por excelencia, no de India, pero sino diría que del mundo, es la Kumbh Mela, en la que todos los sadhus, los ascetas, los eremitas se reúnen en 4 ciudades del país. Cada 4 años ocurre una, durante un mes entero. Pues bueno, hay charlas, hay disertaciones y sobre todo, bueno, un encuentro de ascetas. Quien quiera, no tenga mucho interés quizás en la parte religiosa, pero quiera ver algo que le va a llamar mucho la atención, es muy de postal, es muy visual, esta sería sin duda la fiesta a la que recomendamos ir. ¡Buah! Perfecto, eso debe ser, bueno, si ya India es un país populoso, cuando hay celebraciones así tiene que ser, bueno, un desfase de gente. Oye, quería preguntaros en este sentido un poco las concentraciones de gente y demás, bueno, fuera también de lo que es las festividades religiosas, si India se puede considerar un país seguro, ¿y qué consejos nos daríais para estar aún más tranquilos? Bueno, India es un país muy seguro, es un país en el que es verdad que, como decía antes Carmen, hay muchas desigualdades sociales y económicas, pero eso no hace que sea un país en el que uno camine pues temeroso de lo que le pueda ocurrir. No suele haber violencia entre ellos y mucho menos hacia extranjeros, ¿no? Quizás me centro en la parte que más nos puede afectar como visitantes de otro país, en el que, bueno, uno puede caminar por la calle pues con su dinero en el bolsillo con calma, y no suele ocurrir pues un atraco o algo así, que en otros países pues puede ser un poco más frecuente o se puede dar. Entonces, en ese sentido, sí que resumiría diciendo que, bueno, no es un país particularmente peligroso. Eso no hace que haya que dejar de lado o haya que olvidarse de digamos, consejos generales, ¿no? No hagas una sobreexposición de tu, digamos, poder económico. No vayas con grandes joyas, 3 cámaras colgando, etcétera, por la calle. Sí. Claro, no dejes la cartera a mano en cualquier sitio. Luego, si vas en un tren por la noche, pues bueno, ten tu maleta más o menos controlada. No se suele robar, pero siempre puede ocurrir. Pero bueno, son, digamos, recomendaciones generales que valdrían para cualquier otro país, pero no hay ninguna específica para India, que diría. Genial. Oye, Carmen, aquí esta pregunta sí que va dirigida a ti porque eres mujer y has estado viajando por India varias veces sola, y pensando en las mujeres que se estén planteando un viaje a India sola, ¿qué consejos puedes dar? Bueno, lo primero, que viajen tranquilas, porque a mí una cosa que me golpea personalmente es esta idea tan negativa que se tiene de India, sobre todo fomentada o llevada, nos la han traído los medios de comunicación, porque claro, cuando pasa algo en India se entera todo el mundo. Ha habido una violación en India, no sé qué tal, y te enteras, pero como si hubiera... India no es eso. O sea, puede ocurrir algo como ocurre en otros países del mundo, pero India es un país seguro para las mujeres. Y lo digo yo, que la primera vez que viajé a India fue sola durante varios meses y tenía en ese momento
24 años, creo, si no me equivoco, por ahí. Consejos muy de cajón de madera de pino, como se dice en mi pueblo, que es no te vayas a una calleja oscura en Agra a las 3 de la mañana. O sea, no vayas tú sola, pero tampoco se lo recomiendo a alguien en Madrid. No te vayas a un callejón oscuro entre contenedores de basura a las 3 de la mañana, porque violarte te pueden violar en cualquier lugar del mundo realmente, y en Madrid o en Barcelona también. Entonces, que tenga sentido común, que no pases sola por la noche, pero durante el día, sensación de inseguridad cero, porque además es que India, precisamente por ser un país donde hay tanta gente en la calle y que nos tratan de verdad y de corazón tan bien a los extranjeros, incluso a veces es hasta un poco, no sé cómo decirlo, demasiado bien, o sea, tiene un respeto hacia el extranjero muy grande, te vas a sentir siempre súper arropado y siempre va a haber gente a tu alrededor que va a estar cuidando de ti precisamente por ser mujer. Les choca mucho que una mujer sea más joven o menos joven viaje sola, entonces siempre vas a tener ojos encima de ti en el buen sentido. Y también en el mal sentido, no es mal sentido, pero me voy a explicar, intentar vestir de una forma respetuosa con la cultura. Pasa mucho que algunas chicas, yo las veo cuando viajo por India, no españolas precisamente, me pasa mucho, me llama la atención cuando veo a americanas o alemanas que como están en India, en un sitio de calor, se ponen un mini short, un escotazo que alucinas y claro, te miran, te van a mirar un montón porque es que no están acostumbrados. Y más si eres una chica joven y rubia, porque las rubias ya llaman la atención que no veas, porque allí no hay ninguna rubia. Entonces, si tú eres una chica joven y vistes con un mini short y con un escotazo y enseñas el ombligo, te van a mirar un montón porque eres una carne andante. Entonces, simplemente que vistas con respeto, que te cubras las piernas siempre, porque las indias nunca muestran, bueno, ni los indios muestran las piernas, como ha dicho Antonio previamente, y sí que puedes llevar manga corta, los indios visten con manga corta porque es un país de calor, pero no te pongas un escotazo o ropa muy ceñida que se te vea el pecho súper marcado. Pero siguiendo un consejo como digo, de cajón, o sea, que te sea respetuosa con la cultura, etcétera, ningún problema. Puede ayudar el típico truquillo de cuando algún indio que te ves sola viajando, hablo si viajas sola de verdad, o con una amiga, pues digas que estás casada, llevar un anillo, decir que tú, ese tipo de tonterías, que bueno, que sí que pueden ser útiles para que, aunque a veces les llama más la atención porque dicen, ¿qué haces viajando tú aquí sin tu marido? ¿No? Porque eso no es concebible en India. Pero vamos, que es un país seguro y que de verdad viajen con total tranquilidad, que no va a pasar absolutamente nada. Oye, y timos, ¿qué nos podéis contar? Que no está relacionado directamente con la seguridad, pero siempre se mete ahí un poco en el mismo saco. Sí, de esto sí que hay un montón, ¿eh? Igual que matizaba antes que es un país muy seguro, como decía Carmen, que si ocurre algo que nunca ocurre, los indios de la calle van a ir a defenderte a ti en vez de a un potencial agresor o algo así. Existe mucha picaresca. Yo, de hecho, suelo hacer la broma de que hablamos mucho de la picaresca española. Digo, bueno, poco se habla de la India, pero es picaresca muy naif, en el sentido de uno va a pagar a comprarse una botella de agua que cuesta 18 rupias, tú das tu billete de 20 y te miran, te sonríen, tú te vas y bueno, pues te han quitado 2 rupias, que son 2 céntimos, ¿no? Pero 2 rupias a 2 rupias, pues son ese tipo más de cositas. O, por ejemplo, nos ocurre al coger un tuk-tuk, ¿no? Que es un rickshaw, que son los vehículos que funcionan a modo de taxi en India y que solemos coger. Y son muy baratos, evidentemente. Una persona local, pues por una carrera de 1 kilómetro, paga 25 o 30 rupias, a una cantidad muy pequeña. Y ellos, sabiendo que como extranjeros no sabemos esos precios, pues te van a pedir 3, 4, 5, 6 veces más, o van a intentar darte una vuelta más grande. Ese tipo de cosas sí que existen. Pero más allá de esa, de vueltas que no llegan o intentar pedirte de más, sobre todo en tiendas pues para turistas, ¿no? No va a comprarse por la típica camiseta, pantalón o figurita de Ganesha, qué sé yo. Como nada tiene precio, te lo pueden inflar, pero más allá de eso no hay nada especial. Bueno, sobre todo ahí la recomendación que yo siempre suelo dar es leer, informarse, buscar a ver en guías, en blogs de viaje, porque la creatividad es infinita y además se va modulando con el tiempo. No sé cómo es el tema de la sanidad pública allí, sobre todo pensando en el tema de la conveniencia, ¿no?, de ir con un seguro de viajes. ¿Qué nos podéis decir? Si la sanidad pública es gratuita y es buena o hay que acudir a la privada, ¿qué recomendáis a los viajeros? Bueno, existe una sanidad pública, pero es cierto que, sobre todo en zonas más rurales o en ciudades medias, que no es de tanta calidad. Entonces, la mayoría de los indios acaban acudiendo a profesionales privados. Y con privados no hay que entender a impagables. Hay profesionales privados que son asumibles por la persona de economía media en India. Como extranjero sí que creo que compensa tener un seguro y en el caso de un accidente o algo mayor que requiera una hospitalización, que tengas la certeza no solo de que vas a ingresar en un buen hospital, sino
sino de que te van a trasladar hasta allí. Como digo, grandes hospitales no existen en todas las ciudades. Entonces, merece la pena en este caso invertir en que una potencial incidencia se resuelva de la mejor forma. Perfecto. ¿Y qué nos podéis contar de las costumbres locales? Que seguro que hay alguna que nos puede facilitar la vida o que nos puede evitar meternos en algún problemilla. Bueno, más que problemilla, como ha dicho antes Antonio, hay que regatear. En India hay que regatear por todo y si te están pidiendo 300 por una carrera de rickshaw, decirles por lo menos 100. Empiezas por ahí para pagar 150. Sí. Igualmente vas a pagar el doble que un local, pero bueno, te piden 300, tú dices 100, al final pagas 150, pues bueno, algo te has ahorrado. Siempre vas a pagar más que un local en cualquier caso. Y luego una costumbre curiosa que a veces nos puede chocar un poco como extranjeros es que en India... esto igual no todo el mundo lo sabe, pero no existe la tradición de usar papel higiénico. En India tienen unos cubitos al lado del inodoro o una manguerita, según el lugar, pero bueno, en los sitios más modestos un cubito y se lavan el culo, con perdón, con la mano, ¿no? Con la mano y con agua, que en el fondo es muchísimo más higiénico, pero bueno, a nosotros nos puede chocar un poco. Entonces, por esta costumbre que tienen, la mano izquierda, que es la que se usa para estos menesteres y otros, es considerada impura. Entonces, nunca le vas a dar o tocar a una persona con tu mano izquierda. Y eso también es importante tenerlo en cuenta a la hora de comer, porque en muchos si vas a un restaurante de 5 estrellas o un sitio turístico, por supuesto tienes cubiertos y siempre vas a poder comer con cubiertos. No es como en China, que aunque coman con palillos, tú siempre vas a tener un tenedor a mano. Pero si te apetece comer como comen los indios, que es con la mano, y la comida de India sabe muchísimo más rica con la mano, es como comerte una pizza con cuchillo y tenedor, no tiene ningún sentido para mí. Pues en India es mucho más divertido comer con la mano y mucho más sabroso que nunca metas la pata y te pongas a comer con tu mano izquierda, tocar la comida con la mano izquierda, porque aunque tú seas muy limpio y uses papel higiénico en tu casa, el indio que está en la mesa de enfrente y te ve a comer con la mano izquierda va a decir, esa mano lo que ha tocado. Claro, no lo sabe. Oye, ya estamos muy cerquita del final del programa, no os quiero robar más tiempo, que está siendo un privilegio contar con vuestra experiencia, pero me gustaría preguntaros por la tecnología. A ver si hay algunas aplicaciones que sean útiles para, facilitarnos el movernos, los hoteles, no sé, este tipo de cosas que nos ayudan. Mira, yo la principal que pondría, y quizás relacionado con esto que hablaba Carmen, es una que te ahorra el regateo. Y esto es clave, que se llama Ola. Ola escrito sin H, no como el saludo en español, pero sin H, que es el equivalente a un Uber, pero hecho en India. Y con este Ola uno puede coger rickshaw, ¿vale? Y tiene un sistema en que, te mapan, en el que pone estoy aquí, llévame a este sitio, y te da ya la tarifa que te van a cobrar. Entonces, no hay que enfrentarse a nadie, se acaba el regateo previo, y además una tarifa bastante justa para ambas partes. También funciona Uber, que es internacional y tiene tarifas muy semejantes. Y luego, eso para moverte dentro de las ciudades, ¿no? Te ahorra, ya como digo, esa parte económica. Sí. Si uno quisiera moverse a otra ciudad, hemos dicho que, lo puede hacer a través de tren o a través de autobuses. Quizás la mejor para trenes sería la propia de la Renfe India, que se llama IRCTC, ¿vale? Donde uno puede comprar trenes, donde puede consultar horarios. Y hay una que está mucho mejor porque te informa también de los retrasos que están teniendo trenes en tiempo real y en tiempo no real. Se llama Rail Yatri. Funciona muy bien. Luego para bus hay dos que son parecidas, que son aglomeradores, tipo que sería un Skyscanner para aviones, pues el equivalente en India para tren está Avibus y Redbus. Son las dos que recomendaría. Perfecto. Y no sé si alguna Booking y todas estas Agoda deben funcionar, ¿no? Para el tema del alojamiento también. Sí, por supuesto. Con Booking puedes reservarlo todo. También en India, mira, hablando un poco de la picaresca, cuidadito con lo que te prometen y lo que te dan, porque las fotos de Booking no tiene por qué tener absolutamente nada que ver con sobre todo en los sitios baratos, ¿no? Porque un hotel de 3, 4 estrellas, no me voy a ir evidentemente a los de 5, sí que se puede asemejar más a la realidad, pero las homestays, las guest houses, los sitios muy, muy baratitos, te pueden estar metiendo una gran mentira. Y una cosa muy habitual que a mí me ha pasado cuando he viajado sola hace tiempo y tal, es llegar a un sitio, te han vendido la habitación con Booking, todo fantástico, pero cuando llegas te dicen que no tienen habitación y que te van a enviar al de su primo, que está aquí enfrente. Y realmente igual está igual de bien, pero te están engañando. O sea, ellos no tienen este respeto, ¿no? Tú evidentemente luego lo puedes denunciar en Booking, decir, me vendieron una habitación y me mandaron al de Paquito. Pero bueno, sí que se puede reservar por Booking perfectamente, pero cuidadito sobre todo con los sitios baratos, con las fotos.
Pues oye, nos dais aquí bastantes tareas, bastante apetecibles, he de decir, porque todas estas recomendaciones suenan muy bien. Y antes de cerrar el programa y daros las gracias nuevamente, me gustaría preguntaros, quien quiera saber más de Panipuri Viajes e incluso irse de viaje con vosotros a la India, ¿dónde y cómo se puede informar? Pues estamos en redes sociales, Panipuri Viajes, nos podéis buscar en Instagram, nos podéis buscar en Facebook, aunque ya poca gente lo usa Facebook, pero ahí estamos, y por supuesto en nuestra web, panipuriviajes.com. Y nada, tenemos tanto viajes privados, que los hacemos completamente a medida, como viajes en grupo, que alguno de nosotros os va a acompañar a descubrir este increíble país. Tengo una pregunta curiosa. ¿Panipuri qué es? ¿De dónde sale el nombre? Panipuri es una comida india y paradójicamente no es ni la que más nos gusta a Carmen ni a mí, pero nos gusta mucho cómo suena. Es una pelotita, digamos, de pan frito crocante en el que se rellena de una masa de, normalmente, patata con curry. Se mete en la boca, al explotar todo el sabor te envuelve toda la boca. Es una comida callejera y la hay en todo el país, en el norte y en el sur, y también en restaurantes buenos. Y en otros países, no solo en India. Claro. Bueno, Carmen, Antonio, de verdad que ha sido un placer conversar con vosotros. La verdad es que se contagia la pasión y se nota que sentís por India, y a mí ya me han entrado ganas de esa segunda visita y seguro que a nuestros oyentes de lanzarse a la aventura y recorrer India. Muchísimas gracias de corazón. Gracias a ti. Gracias a ti, Pablo. Y a ti, que estás ahí al otro lado de los auriculares, pues también queremos darte las gracias por la escucha. Ojalá que te haya parecido un programa interesante y práctico y que te haya ayudado a conocer mejor este país y preparar, si es el caso, tu próximo viaje a India. En el blog de Yati Seguros hemos preparado una entrada con todos los lugares que Antonio y Carmen han mencionado, con información adicional y fotos de esos sitios tan especiales, y también encontrarás el enlace a su página web, a Panipuri Viajes. Este enlace, esta página web que hemos preparado, lo encontrarás en la descripción del programa. Y desde luego, me permito recordarte la importancia de viajar con un buen seguro de viajes que te cubra los 1001 problemas que pueden surgir en cualquier aventurilla. Y más en un país con esa atención sanitaria pública precaria y, la de calidad, al final cara, ¿no? Para un viaje a India recomendamos el Yati Mochilero, que tiene unas enormes coberturas que cuidarán de ti en todo momento, pero con la mejor relación calidad-precio. No solo cuenta con 500.000 euros de asistencia sanitaria, sino que cubre deportes de aventura, pérdida de equipaje, robo, y todo ello, como siempre, atendido en español las 24 horas, sin franquicia, ni tener que adelantar dinero para recibir la asistencia médica, entre otras ventajas. Y además no es tanto dinero, porque una semana cuesta poco más de 45 euros y 2 semanas, por ejemplo, 75. Ese es el precio de la tranquilidad. Nada, si te ha gustado el programa y aún no estás suscrito, te animamos a hacerlo en tu plataforma de podcast habitual para no perderte ninguno. Estamos en todas: iVoox, Spotify, Apple Podcasts, Podimo, Amazon, pero también estamos en YouTube, donde colgamos estos programas. Desde luego te agradeceremos mucho que nos dejes un comentario o una reseña del programa, o si conoces a alguien que le puede servir y ser de utilidad, que lo compartas con esa persona. Y nada, ya sabes que para cualquier cosa nos puedes encontrar en redes sociales como @yatiseguros o en yatiseguros.com. Te envío un saludo y nos escuchamos en el siguiente programa.